Bien, hola estudiantes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Cristian Gabriel. Bien, en esta oportunidad, chicos, vamos a compartir un tema del curso de geometría. ¿Sí? Si ustedes ya se dan cuenta, el tema es el siguiente, ¿no? Triángulo 2. Profesor, ¿qué quiere decir? ¿Que ya hemos visto triángulo 1? Así es. Ya vimos lo que es triángulo 1, donde prácticamente hemos desarrollado lo que viene a ser la clasificación de ese triángulo, ¿no? Ustedes se dan cuenta y se acuerdan justamente que existían dos tipos de clasificación. Uno de ellos era según los lados y el otro era según sus ángulos. Y además hemos visto algunas propiedades también que nos permitía desarrollar algunos ejercicios del material que ustedes tienen, ¿no? Ahora lo siguiente, chicos, vamos a recordar así todos recordamos lo siguiente. Para poder desarrollar el tema del día de hoy, que viene a ser líneas notables en sí, tenemos que conocer cuáles son las características de estos triángulos. Pues, ¿qué pasaba en un triángulo escaleno? ¿Qué pasaba en un triángulo isósceles? ¿En un triángulo equilátero? ¿Y qué pasaba en un triángulo acutángulo, rectángulo y obtusángulo? ¿No? Así, rápido nada más. Profesor, ¿cuál era lo más importante que tenía que recordar de ambos? Estos dos y el rectángulo. Profesor, ¿por qué? En el isósceles, vamos a recordarlo, ¿ok? ¿Qué es lo que pasaba en todo triángulo isósceles? Si yo tenía un triángulo y si me decía que era isósceles, o sea, ¿qué quiere decir, profesor? Que dos de sus lados son iguales. Eso es según la clasificación de los lados. Los lados van a ser iguales. Si este lado vale 3, este lado también vale 3. Y además, ya si tú quieres te acordabas, ¿no? Profesor, prácticamente también los ángulos tenían que ser iguales, por ser isósceles. Así es. Profesor, ¿y qué pasaba si es un triángulo equilátero? Equilátero quiere decir que sus tres lados van a ser iguales. Por ejemplo, acá nomás completando, este lado más sería igual para que sea equilátero. Y si es equilátero, profesor, si esto vale 3, 3, 3, sí, pues 3 también. Tiene que ser 3 por ser equilátero. Profesor, ¿y los ángulos qué pasarán? Cuando era isósceles, dos de sus ángulos eran iguales. Y cuando es equilátero, profesor, este lado también es igual. Y además yo te dije, ese ángulo es conocido, ¿vale? 60 grados. ¿Ok? Entonces ya hemos recordado, chicos, una partecita de triángulos 1 para poder justamente conocer el día de hoy lo que viene a ser las líneas notables, pues, ¿no? ¿En qué consiste, profesor? En lo siguiente. Ok, vamos a borrarlo. Ya. Profesor, a ver, entonces el día de hoy vamos a ver lo que viene a ser líneas notables, así es. Si ustedes se dan cuenta, chicos, existen 4 líneas notables. Uno de ellos viene a ser la altura, el otro la mediana, la mediatriz y la bisectriz. ¿Qué es lo que pasa en cada uno de ellos? Pasa lo siguiente. Si vamos a ver líneas, efectivamente lo que vamos a hacer es trazos de líneas, pues, ¿no? Vamos a trazar convenientemente, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso tenemos lo siguiente, profesor, la altura. ¿Qué es lo que pasa en toda altura? ¿O cuándo me doy cuenta yo si esa línea es altura? Cuando pasa lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo le trazo desde este vértice, ahí, una línea, y quiero formar una altura? ¿Cuál es la característica principal? Es que al trazar vamos a formar 90 grados. Nada más. Y por ejemplo yo digo, ¿no? Este triángulo, por ejemplo, es el triángulo de vértice B. Y he trazado una altura, en este caso, H. Le voy a poner H, ¿no? Entonces la altura es BH, ¿ok? BH viene a ser la altura, nada más. Esa es la línea que se denomina altura. Siempre y cuando, chicos, va a formar un ángulo de 90 grados. Se le dice también que esa línea es perpendicular a esta línea. ¿Por qué? Porque ha formado un ángulo de 90 grados, ¿ok? Entonces, eso viene a ser la característica principal de la altura. Nada más, súper sencillo. Profesor, ¿y se pueden trazar más alturas? Así es. ¿Cuántas alturas podré trazar? Por ejemplo, de este vértice ya tracé uno. De este vértice podré trazar otra. Y de este vértice también podré trazar otra altura. Entonces, se van a trazar 3 alturas, pues, ¿no? En ese triángulo, 3 alturas. Y ya cuando nosotros hablamos en sí del tema en sí, lleva un nombre, ¿no? Cuando nosotros trazamos las 3 alturas, se va a juntar en un puntito. A ese punto se le conoce como ortocentro, ¿no? O sea, ya más adelante lo vamos a ver eso. O sea, para nosotros es importante conocer cuáles son esas líneas, las características principales y para qué es, ¿no? ¿Para qué me sirve prácticamente los ejercicios, ¿no? Puede servirte para lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, si te dice que este ángulo acá vale 40, ¿cuánto valdrá este ángulo? ¿No? O sea, profesor, si he trazado una altura, si esto vale 40, esto valdrá por lo que le falta para 90, ¿no? Entonces, si tengo 40, eso es 90, entonces esto tiene que ser 50, pues, porque 50 más 40 me dan 90. Para eso sirve. Profesor, ¿y la mediana?
como su nombre mismo lo dice, mediana, ¿no? La mitad prácticamente se le va a trazar, se le va a compartir en dos. Por ejemplo, yo puedo trazar una mediana acá, algo así. Yo lo trazo. Al trazar ese punto, desde este vértice hasta la base, en cualquier punto, yo lo voy a llamar acá M, estoy trazando una mediana, profesor. ¿Y para qué sirve la mediana? ¿Cuál es la característica principal? Es que va a partirlo en dos partes iguales. Si esto vale 3, esto vale 3. Profesor, y existen también varios trazos de mediana, así es, en este triángulo existirán el segundo y el tercero. A ese punto se le llama baricentro. Más adelante ya lo vamos a ver detalladamente cuál es la característica principal del baricentro, pero les adelanto, el baricentro se caracteriza por ser el punto donde se han trazado las tres medianas y la relación de los lados es de 2 a 1, ¿no? O sea, se dice así, pero a nosotros nos interesa esto. La mediana, la característica principal es que al trazar una mediana comparte en partes iguales, como estamos viendo ahí. Nada más. Otro, mediatriz. No nos vamos a confundir con la mediana, ¿eh? La mediatriz es un trazo donde tú quieras, por ejemplo, yo lo voy a trazar acá, así. Algo así. Lo cual, esa mediatriz tiene, un punto número 1 tiene que ser perpendicular. ¿Qué quiere decir perpendicular? Que va a formar un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Si te dice que es perpendicular, es que va a formar un ángulo de 90 grados. Ahí está. Profesor, ¿qué más? Como es mediatriz, se cumple lo siguiente. Al trazar esa línea, al donde has formado 90 grados, también se tiene que partir en puntos iguales. O sea que prácticamente la unión de la altura y la mediana, ¿no? La unión de la altura y la mediana se ha formado la mediatriz. Pero mucho cuidado, ¿ah? Se puede trazar desde un vértice o también se puede trazar de cualquier parte de ese lado. No necesariamente desde un vértice, ¿ok? No necesariamente desde un vértice. Que también se puede trazar de un vértice, pues no, pero en este caso estamos trazando de un lado de ese triángulo. Y finalmente lo que vamos a ver es la bisectriz, pues no, como su nombre mismo lo dice, biseca, ¿no? Biseca. ¿Qué biseca, profesor? Parte en dos lados, en dos partes iguales. Por ejemplo, yo voy a trazar un lado por acá. Ahí está. ¿Y cuál es la característica principal? Es que esta línea va a hacer una compartición en dos ángulos iguales. En este caso, esto va a ser el ángulo alfa y también este va a ser el ángulo alfa. Y también se puede trazar por acá otra y finalmente otra, ¿no? Entonces, chicos, esas serían las líneas notables que nosotros tenemos que conocer, pues, para poder desarrollar las actividades, lo que está prácticamente en la plataforma y en los libros, ¿no? Uno de ellos es la altura, que viene a ser un trazo donde se ha formado 90 grados, nada más. La mediana es desde el vértice o cualquier vértice trazar una línea o, en este caso, formar una línea que me permita partirlo en partes iguales. La mediatriz es un trazo de cualquier parte del lado que primero tiene que ser perpendicular y a la vez tiene que formar dos lados iguales, o sea, dos partecitas iguales. Prácticamente la unión de ambos, como les decía, ¿no? Y la bisectriz se encarga de bisecar, ¿no? De compartir en este caso, ¿no? De compartir. Por ejemplo, si yo tendría lo siguiente, algo así, ¿no? Si yo digo que esto vale 40 y yo quiero formar una bisectriz, de aquí una bisectriz, ¿qué quiere decir, profesor? Bisectriz que parte en partes iguales, ¿no? Si todo vale 40, esto vale 20 y eso vale 20. Eso es la bisectriz, ¿ok? Eso viene a ser la bisectriz. Bien, vamos a borrar esta parte acá. Ahora, para poder desarrollar las actividades, los ejercicios que están en el material, chicos, necesitamos conocer algunas propiedades. En realidad hay 4 propiedades, pero les he puesto las 3 que son muy importantes, que tienen que tenerlo en cuenta. Uno de ellos es, por ejemplo, si yo tengo un triángulo, en este caso un triángulo cualquiera, yo lo he trazado una bisectriz por acá y otra bisectriz por acá. La unión de dos bisectrices en un punto cualquiera adentro va a formar un ángulo, en este caso X. Y va a existir una relación SX con esos ángulos. Profesor, ¿cuál es la relación? Lo siguiente. Es que este X, chicos, se va a hallar de manera directa como 90 más este ángulo entre 2. Nada más. Eso es la propiedad, chicos, que se cumple. Esa es la propiedad que se cumple cuando la bisectriz está dentro del triángulo. Cuando se ha formado dentro del triángulo. Profesor, ¿también se forma fuera del triángulo? Sí, como estamos observando en la imagen. Tengo ahí un triángulo y he formado una bisectriz exterior y otra vez bisectriz exterior, o sea, fuera del triángulo, ¿no?
en un vértice ahí se ha formado un ángulo X, y ese X va a ser igual a lo siguiente. Pues también hay una relación. Ese X va a ser igual a 90, lo mismo, 90, pero en este caso ya vamos a restar, pues, ¿no? ¿Qué vamos a restar, profesor? La mitad de ese ángulo, o sea, el ángulo teta entre 2. Eso sería, chicos, la relación que existe. Y la tercera propiedad, profesor, ¿cuál es la relación que existe? ¿Ah? La tercera propiedad es cuando ya dentro de un triángulo, por ejemplo, tenemos una bisectriz interior y lo hemos unido con una bisectriz exterior, ¿no? Se ha unido ya en este caso. ¿Existe también una relación? Sí. Este X que nosotros vemos por acá, que viene a ser un ángulo, va a ser igual a simplemente la mitad de este ángulo, o sea, teta medio. ¿Ok? Profesor, ¿cómo se aplica todo eso? Con los ejercicios, pues chicos, con los ejercicios vamos a ver la parte aplicativa de estas propiedades, ¿ok? Entonces, chicos, rápidamente vamos a ver algunos ejercicios que están en su material y vamos a pasar a resolverlos. Vamos a empezar a ver por acá. A ver, vamos. Ya, a ver, ¿qué nos dice el material? Dice lo siguiente. Calcular el valor de X, ejercicio número 1, vamos a ponerlo por acá. Ejercicio número 1, dice. Calcular el valor de X de la figura mostrada. Vamos a ponerlo ahí. Hallar X del gráfico, ¿ok? ¿Y cuál es ese gráfico? El gráfico es lo siguiente. Vamos a graficarlo. Y más o menos es así. Se tiene un triángulo. Vamos a ponerlo por acá. Se tiene un triángulo. Ahí está. Que está así. Ahí está ese triángulo. Y se tiene un trazo por acá. Se tiene un trazo por acá. Y me indica lo siguiente, ¿no? Que este lado es igual a este lado y es igual a este lado. O sea, estos tres lados son iguales. Además tenemos por ángulo por acá X y ángulo por acá 40. Ya está. Nada más. No dice, se tiene un triángulo ABC. Ahí está el triángulo ABC. Que se ha trazado en este caso. Vamos a ver qué es lo que viene a ser, ¿no? ¿Cuál de los trazos es? A ver. Chicos, la pregunta sería lo siguiente, ¿no? Para calcular X, simplemente me dan ángulos y me dan lados. La característica de este triángulo es que me dice que esos tres lados son iguales. Profesor, si estamos en el tema de líneas notables, tenemos que analizar esas líneas, ¿no? Claro, esa línea. Profesor, ¿y cuáles son esas líneas? Ahí está nuestra línea. Y tenemos acá una línea. Profesor, ¿podrá ser bisectriz? Aún no lo sé. Si me dice que es bisectriz, como dato, yo rápido diría, ¿no? Si es bisectriz, ya, entonces este X tiene que ser igual que 40, ¿no? ¿Por qué? Porque es bisectriz, pues, no nos queda de otra. Pero no nos dice, entonces nosotros no podemos asumir, a menos que en el camino nos demos cuenta que efectivamente sí era bisectriz, ¿no? Entonces por ahí no empezamos. Profesor, ¿podrá ser una mediatriz? No, pues, no. ¿Por qué? Para ser mediatriz se tiene que haber formado, uno, perpendicularmente, y dos, hubiese compartido en partes iguales. Tampoco. Profesor, ¿podrá ser una mediana? Sí, ¿no? Como que se asemeja, ¿no? Pero profesor, para que sea mediana, estos dos lados tienen que ser iguales. Así es. Pero profesor, aquí te dice que este lado también es igual. Pero ese es adicional ya. Ese es adicional. El teorema en sí es lo siguiente, ¿no? Es mediana cuando se traza una línea que que lo comparte en partes iguales. Pues. En este caso se ha trazado esta línea de acá hasta BD y se ha partido en ambos lados iguales. Además, ya, pues yo asumo que este lado también es igual a ese lado. Y entonces, profesor, estamos trabajando en una mediana. Así es, en una mediana. ¿Para qué me sirve la mediana? Simplemente para compartirlo a esos lados en partes iguales. Ya está. Pero, profesor, ¿qué quiere decir? Si esto vale 2, ¿esto vale 2? Sí. Y esto también vale 2 por dato de problema. ¿Pero nos sirve, profesor? ¿Nos sirve? Sí. Nos sirve para analizarlo, pero en este caso en puntos distintos. Por ejemplo, en este triángulo y finalmente en este triángulo. Profesor, ¿por qué? Porque pasa lo siguiente, mira. Si tú te das cuenta por el tema de triángulos 1, si tú te fijas solo en este triángulo, que estoy sombreando en este caso, ¿qué tipo de triángulo será según los lados? Profesor, tiene dos lados iguales. ¿Cuándo el triángulo tenía dos lados iguales? Cuando el triángulo era isósceles. ¿No? Cuando era isósceles, los dos lados eran iguales. Por ejemplo, vamos a ponerlo acá. Recordar. Si se olvidaron, normal, no hay problema. Ya lo recordamos ahí, recordar. Tenemos ahí. Un triángulo era isósceles cuando sus lados eran iguales. Además, los ángulos tenían que ser iguales. ¿Ok? Nada más, profesor. Entonces,
Yo me estoy dando cuenta que este triángulo de aquí es isósceles. Así es. Profesor, ¿los dos lados son iguales? Sí. Además, esos ángulos tienen que ser iguales. Ok, si esto vale 40, ¿cuánto vale entonces este ángulo de ahí? Vale 40. Por ser isósceles. Listo. Profesor, ¿existirá otro triángulo isósceles dentro de todo el triángulo? Así es, mira por acá. Ahí tenemos otro triángulo isósceles. Profesor, ¿qué quiere decir? Uno, que los lados tienen que ser iguales. Sí, ahí está. Y dos, que los ángulos también tienen que ser iguales. Pues, ¿no? Si yo tengo X por acá, entonces este ángulo de ahí tiene que ser X. Profesor, ya está. Ya sé que el primer paso ha sido identificar un triángulo isósceles. ¿Y cuál será ahora el segundo paso? El segundo paso es lo siguiente, chicos. ¿Qué pasaba también por el tema de triángulos? ¿Qué pasaba con los ángulos? ¿Qué pasaba con los ángulos? ¿Cuál era la propiedad fundamental en todo triángulo con los ángulos internos? ¿Se acuerdan? Había una relación de esos tres ángulos. Había una relación. ¿Cuál era la relación? La suma. Profesor, ¿a qué era igual la suma? A 180 grados. ¿Ya está? A 180 grados. Profesor, ¿y qué pasaba? Que la suma de esos tres ángulos es igual a 180. ¿Qué quiere decir? Que vamos a sumar acá y vamos a igualar a 180. Entonces, decimos lo siguiente. 40 más todo este ángulo que sería 40 más X más este tercer ángulo que sería X va a ser igual a todo a 180. Y simplemente operamos. Pues, 40 más 40 sería 80. X más X serían 2X. Es igual a 180. Ahora, este 80 que está sumando va a pasar al otro lado a restar. Tendríamos el 2X solito y 180 menos 80. Pero estudiantes, ¿cuánto vale 180 menos 80? ¿Cuánto vale? 100, ¿no? 100. Tendríamos entonces 2X es igual a 100. Ahora este 2 que está multiplicando va a pasar a dividir. Y la mitad de 100, ¿cuánto sería? 100 entre 2, ¿cuánto me da? 50. Por lo tanto, chicos, X vale 50. Entonces, eso sería el resultado, o eso sería la clave que nos pide, pues, ¿no? X vale 50. ¿Bien? Hasta ahí, chicos. A ver, copien rapidito.